Excelente. Vamos a dar inicio entonces. Y lo primero que vamos a hacer es abrir el programa de Excel. Si no ven mi pantalla, me avisan, por favor. Ya estoy compartiendo pantalla. Deben estar viendo ya mi pantalla. Esto es Excel de Office 365. Vamos a empezar aquí con un libro en blanco. Y lo que tenemos es una hoja de cálculo que siempre se abre de manera por defecto cuando abrimos el programa. También sabemos que todo documento, cuando se abre por primera vez, le pone un nombre que puede ser, en este caso, libro 1. Si usted lo tiene en inglés, pues le va a poner book 1. Y también se abre el libro con una hoja, que le va a poner aquí hoja 1 o bien sheet 1. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que vemos en el primer día? Pues lo primero que vamos a tocar son cosas como, por ejemplo, eh, esto que yo muevo acá es el famoso cursor. Con el puntero del mouse que anda ahí moviéndose, pues es como yo puedo decirle, véngase para acá, señor cursor, y entonces cambia de posición. Las posiciones son llamadas celdas porque son la intersección entre lo que es una columna y una fila. Tenemos columnas que se nombran con las literales del alfabeto y tenemos filas que se nombran con los números, o sea, con dígitos. De manera que si yo estoy ubicado acá, en esta celda, esa celda tiene un nombre. Ese nombre está compuesto por el nombre de la columna más el número de la fila. Por lo tanto, yo estoy ubicado en la J10. Eso aquí en la esquina, aquí arriba, usted puede ver que ahí aparece J10. Si yo me pongo en otra, en la esquina aquí aparece el nombre, G13. Me pongo en otra, D16. Y así, ¿verdad? Bueno, pero ahora empecemos a conocer cosas interesantes que tienen que ver con cuánto es la capacidad que me da Excel. O sea, conocer cuál es la capacidad máxima que tiene una hoja de cálculo. En este caso, por ser Office 365, me puede dar un valor diferente que si usted tiene por ahí un Excel 2010. Eso lo tendríamos que validar, pero igualmente usted puede llegar a conocer ese límite máximo de la misma manera como lo vamos a hacer nosotros acá. ¿Qué quiero decir con eso? Pues lo que quiero decir es que todo lo que no vemos hacia la derecha, tal y como yo lo estoy demostrando, me estoy desplazando hacia la derecha, pero no le veo el fin, digámoslo de esa manera. Yo veo que continúa y continúa y continúa y nunca voy a llegar hasta el final. Entonces, ¿cuál es el límite? De la misma manera, si yo voy hacia abajo, y sigo y tampoco tenemos ahí que vaya a llegar hasta el final. Pero sí tiene un tope. O sea, sí hay un tope, sí hay una última columna, sí hay una última fila y esos datos ahorita los vamos a conocer. ¿Cómo hago yo para irme hasta la última columna? O sea, independientemente si yo quiero llegar a la última columna o quiero llegar a la última fila, o quiero llegar desde la última fila hasta la primera fila, o quiero llegar desde la última columna hasta la primera columna, voy a utilizar la siguiente combinación de teclas. Entonces, yo voy a presionar control, no lo suelto y le doy flechita hacia la derecha, por ejemplo. ¿Sí? Yo le di control, no solté la tecla control y le di una vez a la tecla de mi teclado que tiene una flecha hacia la derecha, que son las flechas de desplazamiento, ¿verdad? Hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. Entonces yo le doy control, flechita hacia la izquierda ahora y eso me desplaza hasta la primera columna. Control, flechita a la derecha, me lleva hasta la última columna, la cual tiene un nombre que dice XFD. XFD, ¿ok? Pero
¿por qué llegó hasta XFD? O sea, realmente, ¿qué número de columna es? O sea, esa es una pregunta que no es en este momento tan fácil de ver en la pantalla, ¿no? Pero antes de revelar ese dato, yo quiero que vea esto. Si la primera columna es la A, B, C, D, E, I, o sea, es el alfabeto, y estoy en la Z, la columna Z. Después, la columna que le sigue es una combinación de la primera letra del alfabeto, por ejemplo, AA. A partir de este momento empiezan a haber combinaciones de letras de dos literales. ¿Por qué de dos literales? Porque ya terminé de combinar todas las que podía con uno. Es decir, vamos a ver un segundo, vamos a aceptar a alguien acá. Listo. Entonces, ya se terminaron las combinaciones con una literal. Y empieza entonces las combinaciones con dos literales. Sería AA, sería la que sigue después de la Z. La siguiente sería la AB, o sea, la que cambia es la segunda literal, pero la primera se queda fija y empieza a variar solamente la segunda. AA, AB, AC, AD, AE, hasta que llega hasta la AZ. Esta es la AZ, ¿eh? Después de la AZ, ¿cuál sigue? Porque si ya terminó de combinarse en la segunda literal, pues la primera que se mantuvo fija va a cambiar. Cambia hacia la B y se reinicia la segunda literal, o sea, BA. Y se vuelve a quedar fija la primera y empieza a variar la segunda. BA, BB, BC, hasta llegar hasta la BZ. Y entonces ese comportamiento que usted ve acá, va a llegar un momento en el que la primera literal va a ser la Z y después empieza a cambiar la segunda hasta que llega hasta la ZZ. ¿Ok? Pero para llegar desde este punto hasta la ZZ yo tengo que recorrer muchas columnas. ¿Lo ven? O sea, aquí me estoy desplazando de una en una. No lo vamos a hacer, hasta aquí vamos a llegar, nada más para que ustedes vean el punto en el que va a cambiar hacia tres literales. Aquí está, miren. Llegué a la ZZ. Como ya varió tanto la primera como la segunda de la A a la Z, o sea, ahorita ya no hay ninguna otra combinación con esas dos literales. Entonces, la siguiente es la primera combinación, pero con tres literales. A, A, A. Y ahora quien va a empezar a cambiar es la tercera. A, A, B, A, A, C. Híjole, entonces entre más letras se van poniendo en el nombre, imagínense ahora qué pasaría para que yo llegara hasta la ZZZ. En realidad la ZZZ ya no existe. O sea, aquí las combinaciones empiezan a repetirse. Imagínense, imagínense, por cada combinación de estas, aquí yo estoy en la ZZ ahorita. Por cada combinación de todas las que yo ya pasé, se van a volver a repetir por cada una de las que están en la primera posición. Quiere decir que todo lo que yo he pasado ahora lo voy a encontrar 26 veces más. O sea, yo solamente he recorrido una 27ª parte de todo lo ancho que me queda. Porque hay 26 más. Aquí en la primera literal va a cambiar A. Y después de que se combinen otra vez A, B, A, C, A, D, después B, A, B, 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 C, B, D, solo entre la segunda y la tercera, eso va a hacer que se generen 26 veces más, ¿verdad? Entonces, eso es muy grande, ¿no? Es grandísimo
Y ahora vamos a conocer cuántas, o sea, en número de columnas hay hasta la última que se conoce como XFD. O sea, ¿se dan cuenta por qué no existe la ZZZ? Ya es suficiente la cantidad de columnas, pero ahora tenemos que averiguar cuántas son esas columnas. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Miren, me voy a venir aquí hasta la primerita, que es la columna A, y me voy a ir a la primera fila. Sería aquí estoy en la A5, aquí lo voy a hacer. Entonces, una de las primeras acciones que yo espero que usted conozca ya sería esto. Para contar, lo voy a hacer de esta manera. Primero, voy a poner un 1 aquí en la, en la primera columna de la fila número 5. Voy a poner un 1 y me paso para la derecha. A partir de aquí, ojo, a partir de aquí, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar lo que hay, o sea, ese 1 lo voy a copiar. ¿Cómo lo copio? Me pongo ahí en la celda A5 y le doy control C. Control C lo que hace es que pasa a la memoria de la computadora el contenido de la celda donde estaba en ese momento, o bien si era un bloque de celdas que yo tenía marcado, pues se copia lo que hay en el bloque. En este momento no hay bloque marcado, solamente estoy en una celda en particular. Bueno, igualmente lo que está en esa celda es copiado en la memoria de la computadora. Me corro con el cursor una celda a la derecha y a partir de aquí voy a hacer lo siguiente. Presiono la tecla Shift, empiezo con la flechita hacia la derecha, pero de una en una no voy a llegar nunca hasta la última, porque lo que yo quiero es copiar ese 1 en todas las celdas de toda la fila 5 hasta llegar a la columna XFD. Pues para no irlo haciendo uno por uno, no suelto la tecla Shift, presiono la tecla Control también y le doy una vez a la flechita a la derecha. Con eso yo logro que se marque todas las celdas de la fila 5. Ahora sí suelto la tecla Control porque ya se marcó todo eso. También voy a soltar la tecla Shift porque ya logré que se seleccionara toda el área donde yo quiero pegar ese 1 que yo copié allá en la celda A5. Ahora le voy a dar Control V y eso lo que hizo fue pegarme un 1, ¿lo ve? Un 1 en todas las celdas de esa fila. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Solamente contar esos unos. ¿Cómo cuento esos unos? Pues con, basta con que yo venga y, y le dé marcar toda la fila. ¿Cómo marco toda la fila? Aquí donde está el nombre de la fila, que sería este número 5. Le doy clic ahí sobre el número 5, sobre el nombre de la fila. Le doy clic. Eso lo que hace es que me marca toda la fila. Toda la fila, o sea, desde la primera hasta la última columna. Ya que está marcado, me voy a dirigir aquí abajo donde hay unos cálculos que Excel mantiene siempre en esa parte. Mantiene lo que es el promedio, mantiene lo que es un recuento y mantiene lo que es una suma. En el promedio aparece 1. ¿Por qué? Porque son puros unos los que yo tengo seleccionados, ¿verdad? O sea la cantidad de unos, lo divido entre el número de cantidad de unos y me va a dar 1. En el recuento y en la suma ustedes ven el dato que andamos buscando. En el recuento porque cuenta cuántas celdas hay valores. Y en la suma porque suma los valores que hay en cada celda. Pero como lo que hay en cada celda es un 1, entonces es equivalente al recuento. Ese es el mismo valor. Pero aquí nosotros ya descubrimos la cantidad de columnas que tiene como máximo esta hoja.
Miren ahí, tenemos 16.384 columnas. ¿Ok? O sea, esa sería la capacidad, 16.300, vamos a ver, denme un segundo, 84. 16.384. Va, esa es la cantidad de columnas. Ahí está, ya lo apuntamos. Ahora vamos a ir en busca de la cantidad de filas. ¿Cuál es la cantidad máxima de filas que tiene una hoja de cálculo en Excel? Bueno, de la misma manera como nosotros hicimos, bueno, no de la mismísima manera, de la misma manera como me desplacé, ¿ok? Vamos a ver, no tengo, pensé que tenía alguien ahí esperando. Bueno, me voy a ir al final, solo con que me vaya al final, control, flechita hacia abajo, quiero que vea el número aquí, el número de la fila, el nombre de la fila donde estoy ubicado. Esa es la última fila. Es la fila número 1.048.576. 1.048.576. 1.048.576. Ahí está. Entonces, si yo quiero averiguar la cantidad de celdas que tiene una sola hoja de cálculo, que tengo que hacer, pues una pequeña formulita que me multiplique el número de columnas por el número de filas. Entonces, voilà, tenemos esta cantidad de celdas en una hoja. Miren qué montonón. Esos son como 17 billones. Luego 179.869.184 número de celdas que hay en una sola hoja. Eso es una cantidad inmensa, inmensa de información. ¿De acuerdo? Y entonces ahora nos vamos a hacer la pregunta. ¿Será que en algún momento alguien utiliza por lo menos la mitad de una hoja de cálculo? Eso te da relajado. No, ¿verdad? O sea que, o sea que es demasiado el espacio que nosotros tenemos en una sola hoja. Bueno, ¿por qué tenemos esa capacidad? Pues no le podría yo explicar, o sea, no tengo yo la respuesta por qué hasta ahí, pero esa es la capacidad máxima en columnas y en filas y en número de celdas que usted dispone por cada una de las hojas de cálculo que le da cada libro de Excel. Bueno, entonces, imagínese si yo hago otra hoja, si yo le doy más, a mí me dio ahora una hoja 2 y esta hoja 2 tiene la misma capacidad que tiene la hoja 1. O sea, son dos hojas diferentes. Si aquí tengo 17 billones de celdas más otras 17 billones, ¿para qué quiero yo 34 billones de celdas? O sea, nunca las voy a usar, ¿verdad? Realmente, como seres humanos, llegamos, digo yo, a ocupar en promedio, o sea, algunos se van más allá, otros usan menos, pero yo diría que en promedio estamos usando unas 500 filas y unas 50, 80 columnas, no más, no más. O sea, eso sería para mí un dato promedio bastante grande para poder decirles a ustedes cuánto es que se utiliza en el medio en promedio. Ahora,
como seres humanos también considero que no tenemos mucho de dónde sacar para controlar toda esa cantidad de celdas y columnas. O sea, es algo que creo yo que nuestra capacidad como seres humanos pudiera topar. Pero ahí está disponible, ¿está bien? Bueno, pero ahora hay otro dato interesante. Si yo ya veo la capacidad máxima que tienen estas hojas de cálculo, entonces me puedo imaginar y cómo hace entonces para que no se trabe la máquina con tanta celda, o sea, con tanto consumo de recursos dentro de la computadora, porque una computadora lo que hace es utilizar su recurso de memoria RAM para poder almacenar todo lo que tenga el programa que usted tiene abierto. Y dice uno, o puede uno llegar a pensar, pero ¿cómo hace para guardar 17 billones de celdas solamente en una hoja? Y si yo le doy otros 17 billones, así como lo hice acá, ¿cómo lo aguanta? O sea, si yo abro otras tres más, estoy hablando de puchis, unos 90 billones de celdas y él está que se ríe, pues, o sea, la computadora como tal no me está diciendo, mira, ya no soporto una hoja más, no se me pone lenta, pero la intención de esto es que usted comprenda cuál es el verdadero motivo por qué Excel, aunque me da mucho, cómo es que él maneja realmente internamente todo lo que nosotros estamos en este momento, digámoslo así, conociendo en cuanto a los límites máximos de este programa. Pues déjeme decirle primero, la primera explicación es la siguiente. Todo lo que usted mira en cuanto a celdas, todo esto, la primera información que usted tiene que conocer es toda celda que no tiene información es como que no existiera en la memoria de la computadora. ¿Ok? Toda celda que no tiene información es como que no existiera. Por lo tanto, no consume recurso de memoria. Más bien es algo visual lo que nosotros estamos apreciando. O sea, este movimiento para la izquierda, la derecha, ese control de filas y de columnas, esto es algo visual, es una apariencia visual para el ser humano. No es que cada celda realmente exista en la memoria. No, de hecho no existe. Y las únicas que existen son estas que tienen números o tienen información como estas palabras, todos estos unos. Cuando yo le doy un valor a una celda, por ejemplo, estas dos A's, bueno, entonces ya existe la celda K12 en la memoria de la computadora. Pero la que está a la par, que se llama L12, esa no existe todavía en la memoria de la computadora. Es decir, no está ocupando espacio en memoria. Esta celda no está ocupando espacio. Esta es la explicación más importante porque Excel, aunque yo abra muchas hojas aquí en un libro, sabiendo la cantidad de celdas que tiene como capacidad máxima, no hay un impacto en lo que es el rendimiento de la computadora. Y eso, pues, por supuesto, es un mecanismo muy efectivo para lo que es el desempeño de este programa. Así es de que esto es bien importante. A bajo nivel o técnicamente hablando, se utilizan unas estructuras que se llaman listas ortogonales, doblemente encadenadas. O sea, una lista ortogonal es algo que amarra hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, que se constituye como que fuera una celda aquí en Excel. Si esta celda yo lo veo como parte de una lista ortogonal, entiendo entonces que si estas dos celdas
acá toman datos. Entonces, esta que está acá, la K9, tiene una conexión con la K8, que es la que tiene un 3, y esta K8 tiene una conexión con la K5. Aunque usted vea que hay dos celdas acá en medio que no tienen nada, que obviamente no existen, pero internamente en la memoria de la computadora sí existen estas dos, más esta que tiene el 1, y hay algo que conecta desde esta, desde la K8 hasta la K5, para que realmente pueda tener sentido el almacenamiento en memoria de la información que nosotros vemos aquí en la hoja de cálculo, ¿verdad? Pues eso es a manera de explicación en cuanto a las capacidades máximas de lo que es Excel. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ya que tenemos idea de esto, ahora vamos a hablar de algunas características que son importantes en cuanto a lo que son los formatos en las celdas. Pero digo yo formatos generales, no son formatos todavía específicos que quiero que nos fijemos. ¿Cuál sería el primero? Me voy a enfocar aquí, miren, pues, aquí en esta parte. Me voy a colocar acá, que es la B9, y lo primero que quiero que veamos es esto. Yo puedo, o sea, si usted se fija, todas las celdas tienen el mismo alto y el mismo ancho. Bueno, la mayoría, solo la G es la que ya le cambié el ancho. Pero sabemos entonces que cada celda tiene un alto y tiene un ancho. Por ejemplo, estoy en la C9 y yo le quiero cambiar el alto a la C9, entonces me vengo aquí, ¿ve? Donde está el número de fila 9 y el número de fila 10. El puntero del mouse, cuando usted lo pone sobre la línea fronteriza entre lo que es la 9 y la 10 y presiona el clic izquierdo del mouse, le sale esto. Esto es cuánto es el alto que tiene en ese momento. Se lo da como un valor entero, que sería 14.50 para este caso, pero entre paréntesis le da el mismo valor equivalente en otra unidad de medida que se conocen como píxeles. Independientemente si son píxeles o es un número entero, lo que nos importa es, bueno, quiero modificarlo. Entonces arrastro hacia abajo, por ejemplo, y ahí estoy modificando automáticamente el alto de la fila. Si yo lo suelto, yo he modificado para toda esa fila, o sea, sin excepción hasta la XFD, que es la última, vamos a tener modificado el alto de esa fila. El ancho se queda igual, pero de la misma manera, si yo quisiera, digamos aquí en la columna C, yo voy a la línea fronteriza entre la C y la D y ahí yo puedo hacer una modificación del ancho. Solo tengo que tener el cuidado de que el puntero del mouse, cuando esté sobre la línea que divide las columnas, cambie, cambie su forma el puntero del mouse para para presionar el botón izquierdo del mouse y arrastrarlo hacia la derecha para hacer una modificación de lo que sería el ancho de la columna. Sin embargo, sin embargo, con tantas filas y columnas, pues no voy a estar, sería ilógico pretender hacer modificaciones columna por columna o fila por fila. O sea, existen mecanismos más automatizados o a manera de grupos de columnas o grupos de filas para poder venir y hacer una modificación en grupo, que es más efectivo. Entonces, para poder hacer esto, ¿cómo es que lo vamos a lograr? Voy a bajar un poco y acá, donde todas las filas pues tienen el mismo alto, yo voy a aplicar esto. A ver, voy a venir aquí entre la 14 y la 15, presiono acá y digo,
este alto es igual a 14.50. Va, está bueno. Entonces, 14.50. ¿Va? Entonces, ¿cuánto? Si lo quiero más alto, voy a pensar en un 18 o en un 20. Está bien, un 20, para que veamos la diferencia. Entonces, me interesa, por ejemplo, modificar el alto desde la fila 15 hasta la fila 25. ¿Qué tengo que hacer? Primero, marcar, o sea, la intención es marcar todas las filas desde la 15 hasta la 25. ¿Cómo lo marco? Si usted se fija, cuando yo muevo el puntero del mouse y ese puntero del mouse llega a estar encima del número 15, que es el número de la fila donde estoy, ahí se pone una flechita negra hacia la derecha. Esa flechita negra, si yo le doy clic, se marca toda la fila. Ah, pero si yo le doy clic y no suelto el botón y arrastro hacia abajo o me desplazo hacia abajo, estoy marcando el grupo de las filas de la 15 a la 25 y esto ya me permite aplicar un cambio en lo que es el alto de las filas para que aplique a todas las filas que están marcadas. Estando entonces así marcadas, le voy a dar clic derecho a cualquiera de ellas, a cualquiera de ellas. Le voy a dar clic derecho, aparecen estas opciones y hay una opción ahí que dice alto de fila. Esta, ¿eh? En el alto de fila, le da clic ahí, se abre esta ventanita, aparece el 14.50 y ahí es donde yo voy a modificarlo. Entonces dijimos que le íbamos a poner 20. Le pongo 20 y le doy aceptar o le doy enter. Y en ese momento ve usted que ese conjunto de celdas o de filas se ha modificado en su alto. ¿Lo ven? O sea, todo este grupo ya toma una altura diferente. O sea, desde la 15 hasta la 25. Y ahí hasta el final de la fila. O sea, hasta la última columna. No la última columna que yo veo en mi pantalla, no. O sea, todas. Hasta la última, la XFD. Todas agarran ese alto. Muy bien. Lo mismo puedo hacer con las columnas. Por ejemplo, marco este grupito, modifico, incluso le doy aquí clic derecho. Ahora no me va a aparecer alto de fila porque lo que yo marqué fueron columnas. Por eso me aparece ancho de columna. Le doy clic ahí, aparece el ancho que tiene ahorita y le voy a dar, por ejemplo, un 15. Doy enter y pues se modifica el ancho de esas columnas que yo tenía marcadas. ¿De acuerdo? Bueno, estas son cosas todavía básicas que nos ayudan mucho en cualquiera de los ejercicios que vamos a estar haciendo. Bueno, otra cosa bien importante. Ver, yo puedo ingresar información en cada una de las celdas. Cuando yo digo puedo ingresar información, debemos de pensar que la información básicamente puede ser de dos tipos. Pensemos en dos tipos de información. Información numérica y la otra sería información alfanumérica. Información numérica es todo aquello que sea número, ya sea que tenga decimales o no tenga decimales. Eso es información numérica, son números. Si yo hago esto, yo le ingreso solo números a la celda y le doy enter, automáticamente, ojo, automáticamente Excel me lo toma como un número. O sea, y estoy hablando de un número. O sea, si ahí yo ingresé 23.456, para él ese contenido es 23.456. Ese número yo lo puedo operar matemáticamente o aritméticamente con algo más. O sea,
con otro número, aplicando una operación aritmética, ¿verdad? Dentro de una fórmula. Pero yo en ningún momento le dije, mire, le voy a ingresar información numérica. Él la interpretó de manera automática. Pero ahora aquí mismo, abajito, le voy a ingresar lo siguiente. 23, 4, 5, 6 y una A. Le doy Enter. Mire qué pasó. Cuando yo le di Enter, él se dio cuenta que no solo números ingresé yo, porque al final él se da cuenta que hay una letra, ¿verdad? Y una letra no es un número. Por lo tanto, para él no es un número todo lo que yo acabo de ingresar. Para él es interpretado como algo alfanumérico. Algo que es alfanumérico es algo como un texto, una frase, una palabra, ¿de acuerdo? O sea, cualquier frase que usted escriba es tomado como alfanumérico. Bueno, algo alfanumérico es algo que no se puede operar de manera aritmética. Yo no puedo agarrar esto y multiplicarlo por 2 o sumarle un 5. No lo puedo hacer porque no es un número. Pero él me lo interpretó de manera automática. ¿Ok? Ahora, hay maneras de forzar que un conjunto de números, por ejemplo, 7, 6, 5, 4, enter. Él me lo tomó como un número porque yo ingresé solo números. Pero yo quiero que ese 7654 me lo tome como alfanumérico. O sea, yo lo necesito que aparezca como alfanumérico. ¿Cómo le digo eso? Bueno, hay formas, por ejemplo, apóstrofe 7654. Le doy enter. Miren, yo lo obligué a que me tomara ese 7654 como que fuera alfanumérico. Por eso me lo dejó alineado aquí a la izquierda de la celda. Mira usted aquí el valor a la izquierda donde yo puse la A. Dice, o sea, mejor dicho, me lo puso alineado a la izquierda. Y acá en los números siempre lo deja alineado a la derecha. O sea, o sea, por defecto lo que hace es que todo número lo alinea a la derecha, siempre que la celda no tenga un formato específico de una alineación. Porque si yo vengo y a este número, o sea, en esa celda, le aplico una acción de alineación a la izquierda, pues también se va a alinear a la izquierda y se va a ver igualito al que está aquí abajo, pero en realidad es porque yo lo forcé a que se alineara a la izquierda a ese número, pero el de abajo no. Y el de abajo, él pues como vio que yo le pedí de manera forzada que lo tomara como alfanumérico anteponiendo el apóstrofe a la serie de números, entonces ya me lo cataloga pues como un alfanumérico a ese valor. Ok, esto es solo para ir más o menos entendiendo cómo es que Excel hace interpretaciones con la información. Otro punto importante, vean esto. Yo voy a poner aquí, Guatemala feliz que tú harás. Bueno, ojo ahí. Visualmente, toda la frase me está abarcando dos celdas. ¿Lo ve? Yo veo que agarra la G16 y la H16. ¿Mm? Se mira visualmente, pero en realidad no, porque la información corresponde solamente a la celda donde yo empecé a escribir. En este caso, la primera, la que se llama G16, es la que contiene a toda la frase. ¿Cómo lo sé? Basta con venir aquí arriba aparece el contenido de la celda donde yo tengo en ese momento ubicado mi cursor. O sea, si yo me coloco ahí, allá arriba aparece su contenido. Si yo me coloco a la par,
Ahí arriba aparece su contenido. ¿Qué tiene? Nada, ¿verdad? Quiere decir que la H16 no tiene nada. Ah, pero visualmente sí se mira que tiene ahí la palabra tus aras, ¿verdad? Pero no, o sea, no es cierto. No es cierto, es solo visual. Si es solo visual, entonces tiene sentido que si yo escribo acá, mi mamá me ama. Ahí enter. Miren, ¿por qué la frase mi mamá me ama se sobrepuso sobre las palabras tus aras? Sencillamente porque ahora sí la celda que estaba aquí a la par ya tiene información propia que mostrar. Y ella misma está abusando del espacio de la otra, visualmente hablando, y ahí tiene la E y ama. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí en este punto es que usted entienda que el contenido de la celda aparece aquí arriba. ¿No ve? O sea, ¿cuál es el contenido de cada una de las celdas? ¿Cómo se corrige visualmente esto? Pues basta con modificar el ancho lo suficiente como para poder visualizar en toda la columna el contenido de la celda. ¿Ok? Entonces, eso es una manera. Sí, pero a veces resulta que no lo puedo hacer tan ancho porque yo quiero que me quepa en la misma pantalla. Bueno, está bien, entonces hay formas. Por ejemplo, me voy a venir acá y lo voy a poner hasta aquí. Eso se corta entonces, ¿verdad? Se corta aquí la frase. Pero entonces también puedo hacer algo. Puedo venir y aplicar un ajuste en la celda. O sea, un ajuste del texto en la celda. Le voy a dar clic derecho acá sobre la celda. Me voy a la opción de formato de celdas. Me sale esta ventana. Voy a la opción de alineación, que es la segunda. En estas opciones aparecen estos cuadritos o checkbox aquí. Y hay uno que dice ajustar texto. Selecciono acá en donde dice ajustar texto. Esto que estoy haciendo va a aplicar solamente para la celda donde yo le di clic derecho. ¿Está bien? No para nadie más. Son propiedades particulares en las celdas. Entonces le doy a aceptar y aquí lo que tengo que hacer es aumentar el alto de la fila un poco más para que yo pueda ver entonces toda la frase ya dentro de la misma celda, visualmente, ¿verdad? Otra cosa importante es esto. ¿Qué pasa si esto fuera el encabezado de una tabla de datos? Pues que la frase, la siguiente frase que es mi mamá me ama, aparece hasta abajo y la otra quedó, pues como quedó en dos líneas, pues se ve disparejo. Podemos aplicar una alineación de tipo vertical en las celdas. Vamos a marcar estas dos y le voy a aplicar una alineación vertical que está aquí arriba. Miren, aquí arriba están las alineaciones verticales y aquí abajo están las alineaciones horizontales en las celdas que nosotros apliquemos la acción. Si yo marco un conjunto de celdas, se aplica a todas las celdas que están marcadas. En este caso yo voy a aplicar la alineación vertical en el centro o en el medio y eso hace que el contenido de estas dos celdas sea puesto en el centro con referencia a lo que es el alto de la fila. Si yo vengo y hago exageradamente, modifico el alto de esas celdas, pues ven ustedes que se mantiene en el centro el contenido de la celda. ¿Ok? Bueno, esos son algunos detalles importantes que necesitamos repasar en el primer día. Y para terminar con la clase de hoy, eh, hacer mención de esto. Ojo, quiero que se fijen aquí donde está el cursor. Estoy ubicado en la celda G21. G21. Pero quiero que le vean el contorno, el borde de la celda. Está como más fuerte
Y además de eso, aquí en la esquina inferior derecha tiene un cuadrito. Ese cuadrito, si yo pongo el puntero del mouse sobre ese cuadrito, el puntero cambia su forma, ¿ya? Al cambiar la forma es como entender que en ese momento yo ya puedo aplicar alguna acción en particular. Entonces, fíjese en esto. Si yo estoy ubicado en una celda cualquiera, tiene la misma forma. Tiene el cuadrito en la parte inferior derecha. Pero ahora fíjese en esto. Voy a marcar este grupo de celdas. Fíjese en todo el grupo de celdas que está marcado. Tiene la mismísima forma. ¿Ve usted en la parte inferior derecha de ese grupo de celdas marcado? Hago lo mismo, ¿ve? Aquí está el cuadrito, el puntito cuadradito, está ahí en la parte inferior derecha. Eso me dice, aquí usted puede aplicar una acción, solo que va a aplicar en todo el grupo de celdas. Entonces, así tenga yo marcada una o dos, mire, se mantiene, ¿eh? O tres, se mantiene. O sea, el formato, o sea, ese puntito cuadrado que aparece ahí es de acuerdo a una o un grupo de celdas marcadas. En su momento, poco a poco vamos a ir viendo algunas aplicaciones rápidamente con este tipo de cosas. Pero ya estando así, vamos a pensar en esto. 25, le doy enter. Me coloco donde puse el 25 y agarro ese puntito y presiono el botón izquierdo y lo arrastro hacia la derecha. ¿Qué pasó ahí? Se generó una copia de manera automática de ese 25. ¿Ok? Pero ahora lo voy a hacer diferente. Voy a agregar otro valor, le voy a poner 26. Y ahora voy a marcar los dos y agarro el cuadrito, el puntito, perdón, de la parte inferior derecha y lo arrastro hacia la derecha. ¿Qué pasó ahí? Obedeció un patrón. Obedeció un patrón que hay entre el 25 y 26, que hay una diferencia de un valor, 1. Por lo tanto, cuando fue copiando, respetó ese patrón. Le sumó 1, le sumó 1 al anterior, le sumó 1 al anterior, le sumó 1 al anterior y así. ¿Ok? Va. Pero ahora lo vamos a borrar y en lugar de 26 le voy a poner 27. Hay una diferencia de 2 unidades entre cada uno. Lo voy a copiar y miren qué pasa. Ahora lo hace de 2 en 2. 29, 31, 33, 35. Y si yo lo hago de 10 en 10, hace lo mismo. 35. Marco esos dos, lo copio a la derecha y me genera 45, 55, 65, 75 automáticamente. Lo mismo que hago a nivel de columnas, lo puedo hacer a nivel de filas. Entonces aquí ya tiene una aplicación más real. Cuando usted tiene que poner un correlativo en su listado, una tabla de, qué sé yo, alumnos, productos, proveedores, clientes, lo que sea. Entonces dice, empieza el correlativo 1, 2, a pereza seguir escribiendo de uno en uno. Lo marco y me voy hacia abajo. Entonces quiero 40, ahí está. Lo suelto y automáticamente yo tengo un correlativo desde el 1 hasta el 40. ¿Ok? O sea, esa manera de ir formando, por ejemplo, una tabla, nombres, apellidos, qué sé yo, rubro 1 y así. Entonces, yo ya puedo ir formando una tablita de una forma bastante rápida para no tardar mucho tiempo. ¿Mm? Entonces, con esto puedo centrar acá, incluso ya vamos a ir viendo, marco un grupo de celdas, le pongo unos bordes y bueno, todo lo que yo quiera. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mañana no vamos a tener actividad.
Vamos a vernos en día miércoles y básicamente vamos a empezar con el tema de fórmulas el día miércoles para ir ya entrando en materia. Ahorita solo fue un pequeño calentamiento eh, y así nos vamos a ir poco a poco, ¿de acuerdo?